¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestro curso. Esta es la primera presentación que hacemos sobre análisis de algoritmos. Entonces, bueno, básicamente vamos a ver una breve motivación y vamos a ver, hacer el análisis de estructuras de control y bueno, ya saben los ejercicios. Entonces, bueno, ya esto lo hemos discutido, pero bueno, cuando encontramos que varios algoritmos distintos solucionan el mismo problema, tiene que decidir cuál es el más apropiado para la aplicación que desea desarrollar. Una herramienta esencial para este propósito pues, es justamente el análisis de algoritmos, que es la primera parte del nombre de la materia, ¿no? Y bueno, lo que hemos también discutido es que solo después de que se ha determinado la eficiencia de distintos algoritmos, pues seremos capaces de hacer una decisión más informada. No de sentimiento, sino realmente tener las herramientas matemáticas para decir, saber el orden de complejidad de cada algoritmo y por lo tanto, y las condiciones específicas de dónde los vamos a implementar, de tal manera que pues hagamos la mejor selección de acuerdo a las características de aquello que vamos a resolver y en el lugar que lo vamos a resolver. Bueno, como en muchas cosas, no hay una fórmula mágica para analizar la eficiencia de los algoritmos. El análisis principalmente es un asunto de juicio, intuición y experiencia. Y bueno, aquí faltó poner de herramientas matemáticas que tengamos a la mano, ¿no? De cosas que sepamos solucionar matemáticamente. Pero bueno, para eso vamos a trabajar en esta parte de análisis de algoritmos, dando esas herramientas. Pero sí tendremos que, y de nuevo, como en muchas cosas, ¿verdad? Cuando usamos matemáticas, pues no hay más que hacer ejercicios, 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 hasta que nuestro cerebro empieza, de alguna manera que uno no conocemos, empieza a identificar cuál es la mejor opción para utilizar o resolver un problema. Bueno, pues sí, a pesar de toda esa dificultad, pues hay técnicas básicas que son útiles con mucha frecuencia, tales como saber qué forma tratar con estructuras de control y ecuaciones de recurrencia. En esta ocasión veremos un poquito de estructuras de control y después posteriormente veremos ecuaciones de recurrencia. Bueno, el análisis de algoritmos usualmente se lleva a cabo desde adentro hacia afuera. Determinamos primero el tiempo que requieren las instrucciones individuales. Este tiempo, como ya saben, frecuentemente está acotado por una constante, si no, no podríamos hacer este análisis de la notación asintótica. Y luego combinamos esos tiempos de acuerdo a las estructuras de control que componen las instrucciones en el programa. En esencia, ese va a ser el asunto, digamos, si tenemos estructuras de control, pues vamos a ver cuántas instrucciones tiene esas estructuras de control, cuál es su costo, y después, bueno, con las técnicas que vamos a ver, podremos analizar la cantidad de veces que, por ejemplo, un for se va a ejecutar. Y bueno, algunas estructuras como las secuencias, significa poner una instrucción detrás de la otra, son fáciles de analizar, mientras que otras como los ciclos while son más difíciles. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con la secuencia, que es la más fácil de todas. Bueno, supongamos que tenemos dos fragmentos de un algoritmo, P1 y P2. Estos pudieran ser instrucciones simples o subalgoritmos complejos, no importa. No importa si es una sola asignación o si es la invocación a diferentes subalgoritmos. Bueno, entonces si tenemos que T1 y T2 son los tiempos que consumen estos fragmentos de algoritmos, P1 y P2, entonces los tiempos pudieran depender de varios parámetros, tales como el tamaño del ejemplar. Pero bueno, la regla de secuenciación nos dice que el tiempo requerido para calcular, si esta palabra no está mal escrita, así se dice en español, secuenciación, dice que el tiempo requerido para calcular P1, primero P1 y luego P2, simplemente es la suma de T1 más T2. Recuerden que supusimos aquí arribita que T1 y T2, T1 y T2, perdón, son los tiempos que consumen respectivamente P1 y P2.
Entonces simplemente es t sub 1 más t sub 2. Pero bueno, ya sabemos por la regla del máximo, este tiempo va a estar en teta del máximo de los dos. Entonces esa es la instrucción más fácil, pero a pesar de su simplicidad, aplicar esta regla algunas veces es menos obvio de lo que pudiera parecer. Algunas veces, la mayoría de las veces no. Pero sí hay que tener en cuenta, tienen que tomar en cuenta las posibles situaciones. Bueno, pudiera suceder que uno de los parámetros que controla T2 depende del resultado del cálculo efectuado por T1, en cuyo caso pues engrosaría o haría más de un orden de complejidad mayor el tiempo que requiere P sub 2. Bueno, entonces, nada más como moraleja, el análisis de la secuencia P sub 1 seguido de y después P sub 2 no siempre puede ser realizado considerando que P1 y P2 son independientes. No siempre, la mayoría de las veces sí. ¿Ok? Bueno, los siguientes son los ciclos for. De hecho, es la otra estructura de control que vamos a analizar en esta presentación o en este video. Y bueno, son los más fáciles de analizar. Consideren el siguiente ciclo. Muy fácilmente tengo que, para i igual a 1 hasta m, ejecute p sub i. ¿Sale? Recuerden, siempre que hay un for y tenemos desde i igual a 1 hasta el índice del for, pues siempre en p sub i va a cambiar, ¿verdad? O sea, justamente pues va a ir recorriendo algo. Esa es la noción intuitiva que tenemos, que va a ir recorriendo algo, ese índice. Bueno, ok, aquí en el resto de nuestra discusión, de hecho uno de los ejercicios tendrá que ver con esto. Tendrán que hacer ese análisis cuando m es igual a 0. Pero bueno, lo que vamos a adoptar es la convención de que m es igual a 0 no es un error. Si m vale 0 no es un error, simplemente significa que la instrucción controlada p sub i nunca se ejecuta. Entonces, solo cuando m es igual a 0 o m es mayor que 0, esto no es un error. Si m fuera negativo, entonces sí, eso sí sería un error. ¿Ok? Porque pues no podemos ejecutar un número negativo de veces un ciclo. Pero sí pudiera ser que se ejecuta 0 veces. Por supuesto, eso va a depender del contexto en el cual esté ubicada pues esa instrucción. Pero bueno, insisto, bueno, los análisis que vamos a hacer pocas veces vamos a tener el asunto de que tener que recurrir a esas consideraciones. Vamos a ver el algoritmo Phi-Bitter, que es una de ellas, donde hay que tener cuidado. Pero bueno, eso lo veremos más adelantito. Bueno, entonces supongo que este ciclo es parte de un algoritmo más extenso, como ya dijimos, el cual trabaja sobre un ejemplar de tamaño n. Y aquí aguas, hay que tener cuidado, el ejemplar es de tamaño n, pero el ciclo llega hasta m, entonces no me confundan m con n, por favor. Bueno, es el caso más fácil. El caso más fácil de este ciclo es cuando el tiempo consumido P sub i realmente no depende de i. No obstante, podría depender del tamaño del ejemplar, más generalmente del ejemplar en sí. Entonces vamos a considerar que la ejecución de P sub i no depende del tamaño de i. ¿Sale? Bueno, entonces sea t el tiempo requerido para calcular P sub i. En este caso, el análisis obvio del ciclo es que P sub i es ejecutado m veces, cada vez con costo t, ¿verdad? Porque acá dijimos que t es el tiempo requerido para calcular P sub i. Entonces, bueno, obviamente el ciclo simplemente es igual a L igual a t por m. ¿Por qué? O sea, bueno, intuitivamente sí, se va a hacer m veces y el tiempo que requiere para calcular P sub i vale t, pues sí, sería el t por m intuitivamente, pero formalmente la razón es esta. Tendría la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de t, y bueno, como t no depende de i, esa fue nuestra hipótesis, ¿verdad? Aquí, el tiempo consumido por P sub i realmente no depende de i, entonces, pues entonces tenemos que, como ejecutar P sub i cuesta t, ¿no? Un tiempo t. Entonces tendríamos la sumatoria es igual a 1 hasta m de t. Entonces, como no depende de i, lo puedo factorizar t. Es una sumatoria, es nada más la notación para la sumatoria. Y
siempre aparece t, entonces puedo factorizar t y me queda la sumatoria desde igual a 1 hasta m de 1. Y bueno, sumar m veces 1 pues nos da m, ¿verdad? Entonces por eso me queda el tiempo igual a t por m, como habíamos intuitivamente supuesto aquí. Bueno, este enfoque es usualmente adecuado, pero hay que tener, existe un peligro potencial si no tenemos en consideración el tiempo necesario para controlar el ciclo. Veamos. Ese ciclo for, pues obviamente, como bien saben, lo pueden expresar como un ciclo while, ¿verdad? Simplemente inician i con 1 y decimos que mientras i es igual a m, debemos de realizar p sub i, y luego pues tenemos que incrementar i en 1, ¿verdad? El ciclo for anterior es equivalente a este ciclo while. Bueno, en la mayoría de las situaciones es razonable contar como de costo unitario la prueba i igual. I es menor o igual que m, la instrucción a i asignale 1, la instrucción incrementa i, y las separaciones de secuenciación goto implícitas en el ciclo while. Recuerden, realmente esto podríamos llevarlo todavía más a un if menor o igual que if i menor o igual que m, entonces hace esto, incrementa esto, y un goto de nuevo al if, ¿verdad? Hasta que esta condición no se cumpla, en cuyo caso tendríamos un else donde simplemente terminaríamos de hacer este ciclo. ¿Ok? Es más, no necesitamos el else, simplemente un if then. Ok, entonces bueno, tomemos como de costo unitario la prueba, la asignación, el incremento y la asignación, y los gotos implícitos en este ciclo. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos una constante c, una constante que acota superiormente el tiempo requerido por cada una de esas operaciones. Dentro de un ratito vamos a ver haciendo un análisis similar. Recuerden, si está acotado superiormente es que estamos pensando en la notación no. Después vamos a ver, en un momento vamos a decir más adelante, usando un argumento similar, podemos demostrar que este tiempo está en omega de una función. Similar significa que ahora vamos a considerar una constante d que acota inferiormente el tiempo requerido por cada una de esas operaciones. De esa manera, pues razonamos como la vez pasada, ¿verdad? Omega nos da que una función es menor o igual que una constante por otra función, perdón, no, O grande. Y omega nos dice lo contrario, que tenemos la función por una constante es menor o igual que la función en la cual estamos analizando, o en el orden omega que estamos analizando. Entonces, cuando digamos similarmente, podemos ver lo otro, o podemos ver que está en omega, pues significa que simplemente van a considerar no c, sino otra constante distinta, d por ejemplo, que es cota inferior sobre el tiempo requerido por cada una de esas operaciones. Ok, entonces, ¿cuál es la cuentita que tenemos que sacar? Bueno, pues el tiempo L consumido por el ciclo está acotado superiormente por ¿quién? L es menor o igual que C, ¿verdad? Dijimos que el C era para las asignaciones, la prueba, y sumar 1 y asignarlo nuevamente. Entonces, bueno, C es para la asignación. Recuerden que en el while tenemos que probar si el límite extremo es m, pues tenemos que hacer m más 1 pruebas, ¿no? Entonces tengo m más 1 por c. También tengo m por c para la asignación, esta, y otro m por c para las operaciones de secuenciación del goto, que está implícito. Y bueno, por supuesto, las ejecuciones, como p sub i se va a ejecutar m veces y cuesta un tiempo t ejecutarlas, pues tengo este mt. Entonces, si factorizamos esta suma, ¿verdad? Pues nos va a tomar, tengo este 13 por m, por este mc, por este mc y por este mc. Y un solo t por m, ¿verdad? Este mt, que sería t por m.
Y el 2C pues sale de aquí, 1 por C, y el C de la primera vez que iniciamos I. Entonces, bueno, pues esto está acotado superiormente por T más 3C por M más 2C. ¿Ok? Tanto T como C pues son constantes, ¿verdad? Entonces, y tengo esta, más esta 2C, por la regla del máximo, pues este sería el dominante. Y bueno, como esto es una constante, pues por la notación O grande, pues quedaría pues que está acotado por esto y por tanto estaría en el orden en O grande de M. Noten que por supuesto inferiormente esta cantidad es mayor o igual que C, perdón, es mayor o igual que T por M, ¿verdad? O MT. Bueno, si C es despreciable comparado con T, como usualmente lo esperamos, nuestro aproximado anterior de que L era aproximadamente igual a MT fue por tanto justificado, excepto por un caso crucial. Cuando L es aproximadamente MT, es completamente que L sea aproximadamente MT es completamente erróneo cuando M es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque simplemente pues nos quedaría que el tiempo que tenemos ahí es T. Está acotado por T, por 0, perdón, superiormente. Entonces hay que tener cuidado ahí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estudiemos la técnica del barómetro vamos a ver que despreciar el tiempo requerido por el control del ciclo puede guiarnos a errores serios en tales circunstancias, porque resulta que si se ejecuta 0 veces, pues sería erróneo, cuando M es 0, sería erróneo considerar que es proporcional a MT, porque entonces diríamos que es 0, pero no siempre M va a ser 0. Recuerden que nuestro análisis es sobre el tamaño del ejemplar N, no sobre un M que está involucrado en algún posible ciclo for, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok. Como dice acá, bueno, esos fueron la primera advertencia. La otra advertencia es, resista la tentación de decir que el tiempo consumido por el ciclo está en teta de m de t, con el pretexto de la que a notación teta se le exige ser efectiva a partir de un umbral tal como m mayor o igual que 1. ¿Cuál es el problema con este argumento? Si en efecto estamos analizando el algoritmo entero, más que simplemente el ciclo for, el umbral implicado por la notación teta involucra a n, el tamaño del ejemplar, en vez de m, el número de veces que pasamos por el ciclo. Y cuando m es igual a 0, m igual a 0 pudiera ocurrir para valores de n arbitrariamente grandes. Entonces ahí estaríamos teniendo un problema serio, porque entonces no puedo decir que está en m de t. ¿Sale? Bueno, por otro lado se puede demostrar, y lo van a hacer en los ejercicios, que si t está acotado inferiormente por una constante, lo cual siempre es el caso en la práctica, y si existe un umbral n sub 0 tal que m es mayor o igual que 1, siempre que n es mayor o igual que n sub 0, entonces L está en verdad en el orden de teta de m de t, cuando L, m y t son considerados como funciones de n. ¿Sale? Eso en el ejercicio está bien especificado lo que tienen que demostrar, y solo van a tener que hacer un análisis sobre cuando m de t es mayor que 0. ¿Sale? Lo que no queremos es que m sea 0, porque nos podríamos equivocar en esto. Es decir, estaríamos diciendo que está en el orden exacto de algo, pero no es cierto, es más barato que eso, porque muchas veces m es 0. Pudiera ser que muchas veces m es 0 para valores de n muy grandes. Entonces ahí nos equivocaríamos en esta afirmación que t está en el orden de m de t. Bueno, pero el análisis del ciclo for es más interesante cuando el tiempo t sub i requerido para p sub i varía como una función de i.
Y en general esto podría requerir podría ocurrir que P sub I pudiera depender no solo de I, sino también del tamaño del ejemplar, incluso del ejemplar mismo. Recuerden que una cosa es el tamaño del ejemplar y otra cosa es el valor del ejemplar, ¿sale? Un caso claro es en Fibonacci, ¿no? Como creo que vimos en los números de Fibonacci crecen muy, muy grandes, ¿no? Entonces una cosa es que calcula el enésimo número de Fibonacci y otra cosa es el valor del número de Fibonacci, que es muy grande, aún para valores de n no tan grandes. Bueno, en fin, eso lo vamos a considerar en un momento. Entonces, si despreciamos el tiempo consumido por el control del ciclo, lo cual usualmente es adecuado cuando m es mayor igual que 1, entonces el mismo ciclo for se expresaría no como una sumatoria, no como el producto de teta por m de t, que finalmente atrás sí hay una sumatoria, como lo escribí más arriba. Pero ahora tendríamos que, ¿cuál sería la sumatoria? Desde igual a 1 hasta m de t sub i. Pero recuerden que acá t sí va a depender de i, entonces ya no podemos considerar a t como una constante, porque ya está en función de i. Entonces ahí se complican mucho más las cosas. Como dije, no, la mayoría de las veces no va a ser así, pero sí hay que tener conciencia de esto. Si el tiempo t para calcular p sub i depende del tamaño del ejemplar, entonces las cosas se nos complican, porque acá ya no podría factorizar t y decir que esto vale 1 y que tengo desde igual a 1 hasta m y que por tanto tengo t por m. Sino ya, quién sabe, dependiendo ahí del caso concreto que estemos analizando, pues estaría en función, ya no sería una constante esto, sino eso es una función que depende de i. Entonces hay que tener cuidado en eso. En el curso no vamos a ver eso, pero sí tienen que tener la conciencia de que eso puede ocurrir en la práctica cuando estén pues ya enfrentándose a problemas cuya naturaleza ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Ahorita. Ok. Bueno, entonces vamos a ver este caso que nos dicen que tenemos cuidado. Vamos a usar el Fibonacci iterativo, ¿verdad? Que ya habíamos visto y lo programaron incluso. Es I vale primero 1 y luego J vale 0. Y vamos, ¿verdad? Es un algoritmo del estilo de programación dinámica, donde solo me interesan pocos datos del caso anterior y no necesito, como en el recursivo, ¿verdad?, recalcular muchas veces el mismo valor de un Fibonacci anterior. Entonces, bueno, ese es el algoritmo. Lo que nos interesa no es tanto cómo lo hace ahorita. Bueno, otro ejercicio es que van a demostrar que efectivamente esto calcula el valor de Fibonacci por medio de la inducción. Entonces, bueno, de nuevo, vamos a contar las operaciones aritméticas con costo unitario y que las instrucciones dentro del ciclo for consumen tipo constante. Vamos a suponer que esas instrucciones están acotadas de nuevo superiormente por C. No vamos a tomar en cuenta el control del ciclo y vamos a decir que, bueno, está acotado superiormente por NC. Recuerden que este ciclo lo va a hacer hasta N, ¿verdad? Noten que, de nuevo, si lo vemos fríamente, eso ya también lo habíamos discutido, eso estaría en el orden de N, ¿verdad? Porque eso toma tiempo constante, diríamos, ¿verdad? Así ingenuamente, eso tomaría un tiempo constante y por tanto sería, pues si le ponen C a esto y el control del ciclo y demás, pues sería un 3 por C, 4 por C, lo que sea por C, una constante por C, y como se hace n veces, pues tendríamos n por C. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos este n por C. ¿Ok? Bueno, ya que las instrucciones antes y después del ciclo consumen un tiempo despreciable, pues podríamos concluir que esto consume un tiempo en O de n, y un razonamiento similar nos lleva a que este tiempo está en omega de n,
así está en teta de n. Un racionamiento similar sería, ¿verdad?, decir aquí que supongamos que el tiempo consumido por esas instrucciones está acotado inferiormente por alguna constante de... ¿ah? Entonces, si tomando esas mismas consideraciones, entonces el tiempo estaría acotado inferiormente por n por d, y entonces pues ya podemos decir que está en teta de n. A eso se refiere con un argumento similar. Asumir que hay una constante d que acota inferiormente esas operaciones. Acá asumimos que hay una, para que esté en orden en el log grande de n, asumimos que hay una constante c que acota superiormente a esas instrucciones. Entonces, espero que quede claro eso. Cuando ya lo vean así, pues va a estar claro que está en teta de n. Pero bueno, vimos que no es razonable contar como de costo unitario las adiciones involucradas en el cálculo de la secuencia de Fibonacci. Al menos que n sea muy pequeño. Pero muy pequeño en Fibonacci significa, no recuerdo ahora, 10, 15 tal vez. Entonces, bueno, debemos tomar en cuenta el hecho de que una instrucción tal que como j suma la I más j se encarece incrementalmente cada vez que pasamos por el ciclo, porque los números de Fibonacci crecen muy rápido. Entonces, bueno, es fácil programar adiciones y sustracciones de enteros largos, tal que el tiempo necesario para sumar y sustraer dos enteros esté en el orden exacto del número de dígitos del operando más grande. Y la forma es muy simple. Tienen el número, lo dividen entre 10, lo van metiendo en un arreglo, eso. Por eso dice que el tiempo necesario está en el orden exacto del número de dígitos del operando más grande, porque cada vez que dividen entre 10 hasta que les quede un número menor o igual que 9, pues simplemente va a ser eso, en el orden exacto del número de dígitos. Y bueno, sumar dos arreglos, pues vamos a considerar que es una suma normal, ¿verdad? Serían dígitos finalmente. Pero bueno, sumar enteros grandes nos lleva un tiempo lineal. Eso es lo que está diciendo esta parte de aquí. Entonces, para determinar el tiempo consumido por la décima pasada por el ciclo, necesitamos conocer qué tan grandes son los enteros involucrados. Y bueno, eso es algo que también va a demostrar que por inducción matemática, que los valores de IJ al final de la décima iteración son respectivamente f de k menos 1 va a contener a i, y f de k va a contener, y j va a contener a f de k. No sé si lo dije bien, i va a contener a f de k menos 1 y j va a contener a f de k. Ahora sí lo dije bien. Bueno, eso es precisamente porque el algoritmo funciona, regresa el valor de j al final de la enésima iteración, el cual por lo tanto va a ser f de n. Recuerden que al final de la enésima iteración, pues justamente lo que queremos es calcular el valor de f sub n, como requerimos, ¿verdad? Bueno, a partir de la fórmula de Moivre se puede demostrar que el tamaño de f de k está en el orden de teta de k, es decir, dependiendo de qué tan grande sea el enésimo número de Fibonacci, pues va a estar en ese valor. Va a estar en el orden exacto de teta de k. Bueno, entonces la décima iteración va a consumir teta de k menos 1 más teta de k, lo cual por la regla del máximo es teta de k. ¿Sale? Entonces, bueno, se hace una constante tal que ese tiempo está acotado superiormente por c de k para todo k mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, si despreciamos el tiempo requerido por el control del ciclo y las instrucciones antes y después del ciclo, pues podemos concluir que el tiempo requerido por el algoritmo está acotado superiormente por ¿quién? Pues por las sumatorias desde k igual a 1 hasta c de k. Como esa constante, como c es una constante, pues la podemos factorizar. Y entonces tendría las sumatorias de k igual a 1 hasta n de k. Y esto pues no es otra cosa más que c por la sumatoria de los primeros n números naturales. Pues como ya saben, su fórmula cerrada es n por n más 1 sobre 2. Y bueno, eso es, si hacen, es n cuadrada más n, por la regla del máximo, pues eso está, y considerando que esa es la constante que se requiere para O grande, pues eso estaría, bueno, tendríamos n cuadrado más entre 2,
¿verdad? Más un medio, el medio lo podemos sacarle acá entre C entre un medio, entonces tendríamos C entre 2 por n cuadrado más n. Aplicamos la regla del máximo n cuadrado más n y pues me queda orden de n, o grande de n cuadrada. Entonces, de paso debo decirles que tendrán que, para poder hacer estas cuentas, tendrán que hacer un repaso de sumatorias, de las sumatorias más importantes. Eso está en las notas, no se preocupen. Lo que encuentren en las notas es lo que vamos a necesitar para hacer los cálculos en el curso. Pero sí necesitan tenerlo muy fresco, porque si de entrada no se acuerdan que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de k es esta expresión, n por n más 1 sobre 2, recuerden eso es debido a Gauss, pues sí, entonces van a tener problemas en poder hacer las cuentas. Entonces sí, revisen por favor todas estas cuestiones de sumatorias que vienen también en la parte de preliminares matemáticos de las notas. Bueno, un razonamiento similar nos conduce a que este tiempo está en omega de n cuadrado y por tanto en teta de n cuadrado. De nuevo, ¿qué significa un razonamiento similar? Pues que ahora van a suponer que tenían una constante tal que este tiempo está acotado inferiormente por d de k para todo k mayor o igual que 1, y pues así obtienen las cuentas. Estas siguen siendo las mismas, nada más que esto ya no va a ser una cota, esto no va a ser una cota superior, perdón. Pues sí, bueno, esto no va a ser una cota superior, sino va a ser una cota inferior, y no va a ser C, sino D. Ok. Es decir, en el análisis de FIP-ITER, contar como de costo unitario las operaciones aritméticas constituye una diferencia crucial con respecto a no contarlas como de costo unitario. No es lo mismo tener un algoritmo en el orden de n, en el orden exacto de n, a tener un algoritmo en el orden exacto de n cuadrada. Entonces tenemos que tener cuidado en esas dos cositas. Bueno, ya casi terminamos. El análisis de ciclos for, que inician en valores distintos a 1, o que se ejecutan a pasos más grandes, debe ser obvio en este punto. Por ejemplo, considere el siguiente ciclo, for i igual desde 1 a 5 hasta m con un paso de 2, haga PDI. Entonces PDI se va a ejecutar m menos 5 módulo 2 más 1 por el paso. El 2 es por el paso. Si el paso fuera 3, pues sería módulo 3. Si fuera 4, sería módulo 4. ¿Okay? Recuerden, el módulo es el cociente de m menos 5 entre 2. ¿Sale? Eso si hacen la cuantita, ¿verdad? Y cuando esto es mayor o igual que 0, recuerden que acá nos interesa mayor o igual que 0, siempre vamos a contemplar en los source el mayor o igual que 0. Entonces, esto se cumple cuando m es mayor o igual que 3, simplemente despejen, eso es mayor o igual que 0, eso se pasa restando, más 1 se pasa restando, nos quedaría menos 1. Pueden asumir que como estamos hablando de enteros, entonces el 2 en lugar de estar dividiendo aquí pasa multiplicando. Entonces tendríamos menos 1 por 2, sería menos 2, y luego el 5 pasa sumando y nos quedaría que m es mayor o igual que 5 menos 2, pues 3, por eso nos da ese número mágico. Para que un ciclo for tenga sentido, se ejecute 0 más veces, recuerden, para nosotros significa se ejecuta 0 más veces. El punto final debe ser siempre al menos tan grande como el punto inicial menos el paso. Eso es lo que dice esto. En este caso, el punto final, m, debe ser siempre al menos tan grande como el punto inicial menos el paso. M menos 5, no es el paso, ¿no? M menos 5 es ¿qué? Pues eso, m menos 5 más el paso es m menos 3, entonces pues al menos debe valer 3. Y llegamos a los ejercicios. Bueno, entonces el primero es cuánto tiempo requiere el siguiente algoritmo como función de n. No importa quién que hace el algoritmo, no hace nada aquí, simplemente incrementan 1. ¿Cuántas veces va a hacerlo? Noten que en este caso tienen sumatorias simples, desde 1 hasta n, desde 1 hasta n. Eso lo quiero expresado en términos de sumatorias, por supuesto. ¿Sale? No ojo de buen cubero. Noten que ojo de buen
buen cubero tendríamos pues productos de n cubo por n cuadrado por n, que es, recuerden, el producto de exponentes que tienen la misma base, pues es la suma de los exponentes. Entonces tendríamos 3 más 5 más 1 más 6, ¿verdad? 6, ajá. Entonces, pues eso, tengan cuidado con eso. No, perdón, el producto. Entonces tendríamos, esto sería en el orden de n a la sexta, ¿no? Pero así intuitivamente hablando, ¿verdad? No es lo mismo. No, háganla bien, si es sexta o séptima. Pero bueno, no es lo mismo decir esto así que hacer las sumitas. La sumatoria desde igual a 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual a 1 hasta n cuadrado, de la sumatoria, bla, 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 bla. ¿Sale? Y luego, ¿qué? Bueno, de nuevo, expresen la notación teta de la forma más simple, ya saben, pues tienen que asumir que hay un c que acota superiormente a esto, para que esté en el orden grande. Para que esté en omega, pues que hay una d que acota inferiormente a esto, y pueden despreciar el control de los ciclos, si quieren, no hay problema. ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ajá. Bueno, el otro es, de nuevo, lo mismo para el siguiente. Aquí noten una cosa. Esto va de igual a 1 hasta n. Acá todos empiezan en 1 y terminan en n. Acá ya tienen que hacer otra cuentita porque j va desde 1 hasta i y k va de j hasta n. Entonces ahí tengan cuidado en eso, ¿verdad? Recuerden, ¿cuántas veces se hace esta operación si va de j hasta n? Pues es n menos j más 1, ¿ok? Este es i menos 1 más 1, que sí, y este es n menos 1 más 1, que es n. ¿Sale? Entonces simplemente sigan las reglas de las sumas. Ok. De nuevo, en notación teta, y asuman que pueden considerar la instrucción individual, incluyendo el control del ciclo, que es elemental. Es la forma más fácil. Y bueno, la otra es considerar el ciclo for i igual a 1 hasta m que haga p, que es parte de un algoritmo más grande que trabaja en una instancia de tamaño n, y sea t el tiempo necesario para cada ejecución de p, que para ese problema supondremos que es independiente de i. Demuestra que este ciclo toma tiempo en orden de m de t, siempre que t está inferiormente acotado por una constante, y que existe un umbral n sub 0 tal que m mayor o igual que 1, siempre que n es mayor o igual que 0. Recuerden que se estableció que para que esto sea cierto, para que realmente esté en teta de m de t, tenemos que asumir que esas condiciones se cumplen, si no, no podemos hacer eso. Entonces aquí lo que tienen que hacer, pues más bien, un análisis de qué pasa con esa expresión para que sea mayor que 0, para que no se les haga 0, ¿sale? Recuerden que ese era el argumento allá en las advertencias. El problema es que igual a 0, si m es igual a 0, esto nos arruina el cálculo. Entonces, pero no los va a arruinar cuando tenemos esas condiciones, ¿sale? Y bueno, el último es que demuestren, si es el último, demuestren por inducción matemática que los valores de IJ al final de la 10ª iteración de phi-beta son f de k-1 y f de k respectivamente, en donde f de n denota el enésimo número de Fibonacci, ¿sale? Entonces tengan cuidado, insisto, acá no se confundan, bueno, ninguno se confundan, tienen en n cuadrado y en el cubo, es la misma base, diferente exponente, ¿verdad? No es el caso de elevar de que tengo una base, un exponente, otro exponente, sino es el caso de que tengo misma base multiplicado con 3 multiplicaciones de la misma base por exponentes distintos, es la sumatoria. Pero tienen que expresarlo en términos de sumas para que les salga la cosa, pues como lo vimos allá arriba, ¿verdad? Cuando sacábamos el t por m, ¿sale? El caso de que tenemos, pues hay un tiempo t que es constante, que no depende de i, y acá pues
De nuevo, acá la única variante es esta, que empieza en J. Pero, insisto, con la regla que les dije hace un momento, es siempre lo mismo. Si el paso es 1, pues es el extremo menos el inicio más 1, siempre. Nada más que acá pues es J, no es 1, ¿no? Es decir, va a depender de este. Pero bueno, ya verán en sus sumas cómo les va saliendo esto. Ok, pues ya saben, nos vemos el miércoles en asesorías. Espero que sigan muy bien y guardaditos en su casa. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su atención. Sigan muy bien.